La inversión en primera infancia fue una de las prioridades que el gobierno marcó en 2021 para el periodo posterior a la pandemia. En esa dirección, el Poder Ejecutivo hizo una apuesta fuerte en 2022 cuando anunció la construcción de más centros de atención a la infancia y la familia, los CAIF, esos que existen hace 35 años y son para muchos un ejemplo de política de Estado. Bueno, hoy desde el Frente Amplio advierten que aquellos planes del gobierno están paralizados por falta de recursos. La directora del INAU en representación de la oposición, Natalia Argencio, viene denunciando que existen varios nuevos CAIF vacíos, ya que los fondos que se asignaron para su funcionamiento no han sido suficientes. Según la licenciada Argencio, para iniciar la atención en estos nuevos centros se requiere un presupuesto 3 veces mayor que el asignado en la última rendición de cuentas. Vamos a profundizar en esta situación, en los impactos que tendrían estas carencias. Para ello estamos con Natalia Argencio, integrante del directorio del INAU por el Frente Amplio. Licenciada Argencio, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Empecemos refrescando de manera breve qué son los centros CAIF y a qué población atienden, ¿no? Muy bien. Los centros CAIF son los centros de atención a la familia y la infancia. Son centros que atienden a niños entre 0 y 3 años de edad, o sea, la primera etapa de la primera infancia. Como bien decías, comenzaron hace 35 años cuando se hicieron estudios de la situación de pobreza y la relación que había con la pobreza, la desnutrición y el retraso psicomotor. Entonces ahí es que comienzan a funcionar con un esfuerzo entre la sociedad civil, el apoyo de UNICEF, un trabajo realizado por Juan Pablo Terra, y estos centros se diferencian de lo que son los jardines de infantes porque son centros socioeducativos, ¿no? Y no atienden solamente a las niñas y niños, sino que a su familia. Y tienen un equipo multidisciplinario, acá estoy hablando de psicomotricista, porque es muy importante actuar tempranamente en lo que es el desarrollo psicomotriz de las niñas y de los niños, en el desarrollo del lenguaje. Son centros que además se brinda alimentación, se brinda desayuno, almuerzo, merienda, y también se apoya a las familias con un equipo de trabajadoras sociales y de psicólogas. ¿En qué régimen horario funcionan? La mayoría tienen un régimen horario de 4 horas, funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo que se fue impulsando a medida que fueron pasando los años es ampliar la cobertura horaria. En los últimos años, en el último periodo de la administración anterior, fue una de los énfasis que se puso cuando se pone el cuidado como derecho. Entonces, cuando miramos la situación de pobreza infantil que tiene nuestro país y que la mayoría de los hogares que se encuentran en situación de pobreza infantil tienen jefas de hogares mujeres, entonces para apoyar la salida al mercado laboral de estas madres se requieren atención de 8 horas. Entonces esto fue un impulso que se viene desarrollando, pero todavía falta mucho. Algo quedó dicho en la respuesta inicial, pero ¿cómo es la gestión de los CAIF? ¿Quién se ocupa de la gestión? La gestión de los CAIF la lleva adelante la sociedad civil en un convenio con INAU. INAU, o sea, en representación del Estado, quien tiene la responsabilidad de la implementación de este programa de primera infancia es el INAU. El INAU lo que hace es lleva adelante la gestión de estos centros a través de un convenio, que es un contrato con la sociedad civil, y donde se dispone la cantidad de equipos de recursos humanos que tienen que contratar esta organización de la sociedad civil, la cantidad de horas que tienen que trabajar, y la transferencia de dinero para la puesta en funcionamiento sale del presupuesto de INAU. Y bueno, y para redondear, ¿cuántos niños entonces están siendo hoy atendidos por los CAIF que existen? Hoy existen 484 CAIF y están atendiendo en este momento a 60.471 niñas y niños entre 0 y 3 años. Que no son todos los niños que deberían
pasar por los CAIF. No, no, no. Y aquí empieza la discusión esta que está planteada en estos últimos años. Exactamente. En el año 2021 se hizo un estudio de la demanda insatisfecha, digamos, ¿no? De la necesidad de niñas y niños entre 0 y 3 años para asistir a centros socioeducativos. Específicamente se ponía el énfasis en estos quienes asistían a estos centros y, bueno, aquellos que no, y se identificó que había más de 36.000 niñas y niños entre 0 y 3 años en todo el país que no asisten a centros socioeducativos de primera infancia. ¿Qué pasó? 32.500 de estos se encuentran en los quintiles 1 y 2 de ingresos más bajos, o sea, en situación de pobreza, en situación socioeconómica deficitaria. Entonces ahí es que surge, como decías al inicio, el impulso desde el Poder Ejecutivo para trabajar en la ampliación de cobertura de primera infancia. Y usted, como integrante del directorio del INAU en representación de la oposición, ¿cómo vio aquel anuncio que hizo el gobierno en el año 2021? Se dijo, para la etapa que empieza ahora, para la salida de la pandemia, una prioridad será la inversión en primera infancia. Y eso se anticipaba, iba a quedar plasmado en la rendición de cuentas. Primero, veo, por supuesto que vi en ese momento la noticia con muy buena, una situación que sí o sí había que acompañar, una situación de tenemos que seguir avanzando en esta política de Estado, consolidando propuestas para ser tangible, ¿no? O sea, construir espacios, generar, contratar equipos, llevar adelante la atención a estos niños que la necesitan. Pero inmediatamente después vino la pregunta, ¿cómo se va a sostener esta atención? Porque esto lo que lo que se definió en la rendición de cuentas, una vez que el Ejecutivo impulsó esta atención de ampliar la atención de primera infancia, fue 2 partidas únicas de $50 millones a distribuir entre 4 organismos en los años 2022 y 2023. De esos $50 millones por 2. ¿Al INAU cuánto le tocaba? Le tocó en el año 2022 $20 millones aproximadamente y en el año 2023 $30 millones. ¿Qué pasaba con esa cifra? Teniendo en cuenta lo que justamente el INAU se disponía a impulsar, el plan de ampliación de cobertura a la primera infancia. Bueno, aquí es donde empiezan las confusiones un poco y empieza la complejidad del tema, porque primero se anunció que se iba a impulsar el desarrollo de atención de primera infancia, luego se dispuso una cantidad de dinero y por último se hizo un plan de cómo realmente ejecutarlo. El plan se lanza en abril, el plan se presenta en el INAU, por parte del INAU, en abril del 2022, o sea, en el primer año de ingreso de esos fondos adicionales, de esos fondos especiales que se había previsto en la rendición de cuentas. 4 meses después exactamente de que comienza, queda efectiva la ley de rendición de cuentas, ¿verdad? Que es en el 1 de enero del año 2022, o sea, allí se presenta un plan de cómo se iba a implementar. Entonces ahí se dice, bueno, vamos a cubrir de los 32.500 niñas y niños que necesitan ser atendidos, la propuesta es cubrir a 17.500, o sea, a la mitad, y el fundamento es, vamos a trabajar solamente con aquellos que se encuentran en el primer quintil de ingresos, porque el presupuesto no va a dar. Allí se hace un plan. El plan consistía en generar más de 110 aperturas. Cuando digo aperturas son no solamente construcciones de centros CAIF, sino que también se podía llevar adelante las aperturas a través de alquileres. También ampliaciones de coberturas en aquellos centros que tenían disponibilidad edilicia para poder ampliar la atención a más niños. Y la tercera parte era ampliaciones de coberturas a través de la construcción de salas móviles, o sea, ampliando la construcción ya existente en diversos centros a lo largo y ancho de todo el país. Esa propuesta de ese plan que tenía esas 3 propuestas implicaba la atención, llegar entre los años 2022, 2023 y 2024 a lograr la cobertura de 17.500 niñas y niños. Mi pregunta es, cuando se hace ese anuncio, abril de 2022, ¿se lo acompaña de los cálculos correspondientes? O sea,
con esos 50 millones de dólares que se iban a recibir extra entre 2022 y 2023 y el presupuesto del INAU, ¿se podía efectivamente cumplir con esa meta de incorporar 17.500 niños? No, el presupuesto de INAU no contemplaba este incremento de atención. Entonces, por supuesto que tenía que venir acompañado de un incremento presupuestal, que fue lo que no sucedió hasta el momento. A ver, entonces, se hace el anuncio del plan que prevé la incorporación de 17.500 niños, pero sujeto a que se le aprobara al INAU un presupuesto extra o una nueva ampliación de su presupuesto. Una nueva ampliación, o sea, no, una ampliación del presupuesto de INAU para la atención. Porque estaba esa partida de 50 millones de dólares, ¿no?, de 2022, 2023, pero con eso no alcanzaba, se necesitaba que ingresaran más recursos al presupuesto del INAU, por ejemplo, en la rendición de cuentas que se iba a considerar ese mismo año, que se iba a considerar en el 2022. El plan fue así, el plan se hace, se diseña la cantidad a cubrir, cómo y también el presupuesto que se necesita. O sea, INAU al momento de votar esta ampliación de cobertura, o sea, de definir cómo concretar esta ampliación de cobertura, sabíamos exactamente qué presupuesto se necesitaba. Obviamente que consulté cómo se van a realizar las negociaciones. Y teníamos una única rendición de cuentas por delante, que fue la última, porque recordamos que en este año es importante saber que hasta el año 2026 no hay una nueva apertura presupuestal. O sea que los dineros que se necesiten para atender las diferentes situaciones de vulneración de derechos de niñas y niños en este país, que son muchas, se tiene que otorgar a través de refuerzos presupuestales del Ejecutivo para los años 2024 y 2025. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esa rendición de cuentas del año 2022? Se presentaron, la necesidad presupuestal se presentó en mayo al Ejecutivo. Antes de ingresar a la rendición de cuentas se presentan los posibles artículos incrementales al Ministerio de Economía y Finanzas. Estas negociaciones las lleva adelante el presidente del instituto. En este caso era el presidente, el doctor Pablo Abdala. El Ministerio de Economía no aceptó que ingresaran como artículos a discutir en la rendición de cuentas, y lo que el presidente en ese momento comunicó a las diferentes áreas del instituto, así como al directorio, que los presupuestos iban a venir y iban a estar a través de las negociaciones con el Ministerio de Economía que se realizaran después de saber cuánto dinero se iba a otorgar en la rendición de cuentas. Conclusión, la rendición de cuentas terminó en septiembre del 2023. Entonces, ¿qué pasa? A partir del 1 de octubre del 2023 ya tomamos conocimiento de que el dinero otorgado para llevar adelante, para continuar con este plan de ampliación de cobertura, es 1/5 de lo que se necesitaba. Eso ya quedó confirmado. ¿Cuánto es entonces el extra? ¿Cuánto es el suplemento? 400 millones de pesos. Pero hay que entender... ¿Y el INAU había hecho cálculos de que se necesitaban 2.000? El INAU hizo cálculos concretos de que para el año 2024 se necesitaban 2.600 millones de pesos y para el año 2025 2.280. Para redondear y que se entienda, son incrementar en el presupuesto fijo de INAU 50 millones de dólares todos los años para poder sostener, ¿no?, esta atención. Al día de hoy es importante... Entonces eso quedó claro el año pasado, no iba a estar disponible el presupuesto necesario para que se pudiera atender a esa población adicional que se había planteado de 17.500 nuevos niños. Sí. O sea, ya desde el año pasado eso estaba claro. Claro, desde el primero, cuando termina la rendición de cuentas, ya sabemos que contamos con 400 millones cuando necesitábamos más de 2.000. ¿Y qué pasó mientras tanto con los 50 millones de dólares, con los que se había otorgado como partida extraordinaria para llevar a cabo ¿qué? Las obras, los alquileres, las aulas móviles? Por supuesto, todos los 50 millones de dólares están rendidos en lo que es el programa 404, que es donde se definió hacer la rendición de cuentas de estos 50 millones de dólares que otorgó el Ejecutivo. Eso ya pasó, eso ya se ejecutó. Entonces, ¿qué pasó? Pero a la decir, fecha ¿se ejecutó la cantidad de CAIF nuevos o alquileres nuevos o incorporación de salas móviles que se había pensado? Vamos a eso.
de los 110 centros CAIF que estaban planificados para el 2022 y 2024 a través de alquileres o construcciones, se construyeron 30, a la fecha hay 30 construidos, y hay 13 que están sin funcionamiento. Se construyeron, pero no se los puso en funcionamiento por falta de presupuesto. Respecto a las salas móviles, se planificó entre 2022 y 2024 la construcción de 86 salas móviles, de las cuales a la fecha 41 están vacías sin poder ponerlas en funcionamiento por déficit de presupuesto. Y de los 17.500 niñas y niños que se dijo que se iban a atender entre los años 2022 y 2024, a la fecha hay 2.894. O sea, hay menos de 3.000, o sea, son, para redondear, ¿verdad?, 2.800 niñas y niños entre 0 y 3 años de los 17.500 que se dijo que se iba a cubrir. Esa es la realidad del día de hoy. ¿Qué pasó desde octubre hasta la fecha? INAU tuvo un cambio de presidencia. El presidente Abdala, que era quien llevaba adelante las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, renuncia para pasar a la campaña electoral. Ahí tuvimos un interinato. Sí, recordemos, Pablo Abdala pasó al Ministerio de Interior, ¿no?, como subsecretario de Interior. Claro, primero renuncia para ingresar, porque para ingresar a la campaña electoral había que renunciar antes del 26 de octubre, eso lo dice la ley, y luego de eso fue nombrado para integrar el Ministerio del Interior. En el INAU lo sustituye Guillermo Fossati. Actualmente está el presidente Fossati en la presidencia del instituto, y entre la renuncia del presidente Abdala y la asunción del presidente Fossati, que fue en diciembre, estuvimos el interinato del doctor Marcelo Sosa, que es el vicepresidente de ACE, con el cual estuvimos trabajando un mes aproximadamente, y seguimos, o sea, tuvimos una muy buena disposición de trabajo y de gestión del directorio para dar continuidad a todas las situaciones que se venían desarrollando. Quien lleva adelante estas negociaciones es, reitero, es el presidente del instituto. Entonces, desde la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia se presentó la preocupación, generaron un expediente donde el expediente especifica claramente los 3 diferentes situaciones que están estancadas hasta el momento por el déficit de presupuesto. Entonces dicen... La licenciada Greggio me muestra acá unos papeles que están con varios subrayados, justamente, ¿no? En estas tres categorías lo que nos dicen es: para cumplir las ampliaciones y aperturas realizadas, se requiere tanta cantidad de dinero; para cubrir las ampliaciones y aperturas que están en construcción en este momento, se requiere X cantidad de dinero; y para cubrir las ampliaciones que están ya definidas por expedientes en los centros que no necesitaban ningún tipo de construcción, también se requiere X cantidad de dinero. Cuando sumamos estas 3 categorías, se requieren 1.500 millones de pesos ya, o sea, aproximadamente incorporar el presupuesto de INAU ahora. Eso, si lo llevamos a dólares, son aproximadamente 30 millones de dólares. Eso es un poquito más, pero eso es lo que se necesita ahora. ¿Cuánto tenemos? 400 millones de pesos. O sea, se requieren 1.500 millones, pero tenemos 400. Eso es importante destacar, que es para lo que está en puesta en funcionamiento, pero para cubrir lo planificado en el 2022, el presupuesto que se requiere es mayor. Por eso digo, el presupuesto que se diseñó para dar cumplimiento a esta propuesta implica más de 2.000 millones de pesos, implica, llevado a dólares, 50 millones de dólares incrementales fijos al presupuesto de INAU, y no como partidas únicas, que fue lo que se otorgó en la rendición de cuentas del 2021. Escuchando su descripción, su relato, su recuento, viendo incluso los números que usted ha manejado, la primera pregunta que me queda es: ¿qué pasó, no? ¿Cómo se procedió? El plan que se anunció en abril de 2022 por el directorio del INAU era voluntarista, no estaba verificado con la realidad, suponía que se iban a obtener recursos que no eran fáciles de obtener, no sé, es lo primero que se me ocurre. Y bueno, así fue que llevó adelante las negociaciones el gobierno, porque estas fueron decisiones negociaciones que se llevan adelante a través del Ejecutivo, y quienes la realizan, el directorio oficialista.
O sea, yo fui siguiendo este plan de implementación, acompañando cada una de las rendiciones de cuentas y acompañando las propuestas de necesidades presupuestales que se iban presentando una vez que se iban ampliando, que se iban cumpliendo, digamos, ya sean las construcciones de las salas móviles o las construcciones de los CAIF o los expedientes que implicaban puesta en funcionamiento. O sea, para atender a niños y niñas, lo que transfiere INAU a la sociedad civil son 12 URs por niño a niña atendido. Hay CAIF que atienden, por ejemplo, un CAIF rural puede atender a 50 niñas y niños, y hay CAIF que atienden hasta más de 200. Entonces las transferencias pueden oscilar hasta llegar prácticamente a 1 millón de pesos por mes. Enseguida, en la segunda parte, vamos a redondear el análisis de esta situación, incorporando algunas explicaciones que han dado las autoridades, el oficialismo del INAU en estos últimos días a partir de las presentaciones públicas que usted ha hecho. Muy bien. La inversión en primera infancia fue una prioridad que marcó el gobierno para la etapa post-pandemia. En 2022, desde el INAU, se anunció la puesta en marcha de más centros CAIF por distintas vías, ¿no? Construcción en algunos casos, alquiler en otros, incorporación de salas móviles también. La meta, atender a 17.500 nuevos niños que viven en contexto vulnerable. La situación el día de hoy, tal cual la plantea públicamente la integrante del directorio del INAU en representación del Frente Amplio, es que aquellos planes están paralizados por falta de recursos. Licenciada Argencio, algunas fuentes del INAU que consultamos señalaban que es necesario actualizar aquel plan de ampliación de cobertura que se anunció en 2022 para determinar cómo sigue. Por ejemplo, decían, hay que poner al día la demanda que existe realmente por centros CAIF. Anotaban que hay factores a tomar en cuenta, por ejemplo, la caída en la cantidad de nacimientos que se constató en el último censo, o incluso realojos de familias que ha habido y que llevan a que ya no haya tanta demanda en algunos CAIF en particular. ¿Qué dice usted sobre este comentario? La situación, creo que es importante destacar aquí la situación de la infantilización de la pobreza que tiene nuestro país, ¿no? Son más de 129.000 niñas y niños que están por debajo de la línea de la pobreza. Si bien nacen menos, tenemos muchísimos niños, o sea, 1/3 de las niñas y niños de nuestro país están bajo la línea de la pobreza. Entonces, como política de Estado, creo que esto se tiene que discutir entre todos los actores políticos, entre todos los partidos políticos, cuál es la necesidad. No, o sea, la necesidad ya está identificada. Pero ¿cómo lo que se atenderlos? Dice es, a partir de este señalamiento de que están hoy arriba de la mesa estas dificultades para cumplir con el plan del año 2022, que, bueno, antes de tomar decisiones conviene actualizar aquel plan. Acá, digo, para mí es preocupante, ¿no?, que si se hicieron estudios sobre el informe de la demanda no cubierta de niños y niñas en el primer percentil de ingresos y las estrategias de abordaje, como estoy leyendo el titular de lo que fue un informe presentado en octubre del 2021 por el equipo de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia, quien trabajó con OPP y MIDES, donde recorrieron absolutamente todo el país para identificar dónde estaban las necesidades y dónde estaban aquellos niños y niñas que no estaban concurriendo a ningún centro CAIF. Esa situación se mantiene hasta la fecha. O sea, los números, si no estarán, no tendrán 0, antes podrían ser recién nacidos y ahora tienen 2 años. Antes, o sea, la situación se va corriendo, y si no se necesita una ampliación específica en un lado, se va a necesitar en el otro. Sí, pero se sigue necesitando. Otra observación, algunas fuentes indicaban que antes de pedir presupuesto hay que realizar mejoras de gestión, y recordaban un informe de la Auditoría Interna de la Nación donde se señalaba que en los centros CAIF hay carencias serias de control sobre lo que se hace con el dinero por las organizaciones civiles que están a cargo de la gestión. No hay directores regionales o supervisores asignados para esos controles.
Según la auditoría, esto genera un riesgo alto de que una de estas organizaciones civiles incurra en apropiación indebida de fondos públicos. ¿Qué dice usted? Ahí se cambia, se redirecciona la discusión, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos que dejar claro que hoy tenemos en nuestro país una necesidad de atención y tenemos que comprometernos a dar respuesta de esa necesidad de atención de niñas y niños de 0 a 3 años, con todo lo que implica la importancia de atender a estos gurises y a estas gurisas para que puedan tener un desarrollo psicomotor, un desarrollo cognitivo, un desarrollo del lenguaje, ¿no? Y puedan tener una inclusión social y que contribuyan al desarrollo del país. Eso es la importancia que tiene atender a la primera infancia, y eso está descrito desde hace muchísimos años, y cómo esto después invertimos en esta primera etapa de la vida, va a venir un retorno de la inversión. Entonces, por un lado, quiero que quede claro que hay una necesidad de atención que fue identificada claramente y que hubo un incumplimiento por parte del gobierno en dar respuesta a esta situación. Por otro lado, lo que usted hacía referencia respecto a la auditoría interna de la Nación, sí, eso se presentó en septiembre del año 2023 al directorio de INAU, todavía estaba el presidente, el doctor Abdala. Es importante destacar también que esta auditoría se hizo previo a la implementación del plan de ampliación de cobertura, o sea, no auditó absolutamente nada de las situaciones de rendición de cuentas de estos 50 millones, tampoco auditó la situación de la ampliación de cobertura ni de la ampliación de centros. Una de las cosas de los resultados preocupantes que presentó esta auditoría exactamente va por el déficit de supervisores que tiene INAU. O sea, cuando miramos, porque esto, como decíamos, cómo se lleva adelante la gestión de los centros CAIF a través de un contrato, INAU Sociedad Civil. Y luego INAU acompaña el desarrollo, ¿no?, de cómo se está llevando adelante esta gestión a través de las supervisiones desde el área programática de primera infancia, que tienen que hacer el contralor, no solamente financiero, sino el contralor de cómo se está llevando y cómo se está desarrollando esta propuesta socioeducativa, cómo están trabajando las psicólogas, los trabajadores sociales, las psicomotricistas, las maestras. Lo que usted señala es que ahí hay, en todo caso, otra falta de presupuesto. Sí, claro. Falta de presupuesto para los inspectores, digamos. Supervisores. Supervisores Fue una discusión que estuvo sobre la mesa desde que iniciamos la gestión, desde el año 2020. Por ejemplo, tengo acá una evidencia que fue presentada también por el programa Primera Infancia una vez que se hace esta auditoría. En el año 2019 un supervisor supervisaba 11 centros CAIF, y en el año 2023, en el año 2024, que ya estamos, son un supervisor, 17 centros supervisa. Entonces, claramente que a medida que aumenta la cantidad de centros a supervisar, va a disminuir la calidad del trabajo conjunto que puede hacer INAU con la sociedad civil. Acá es importante destacar, ¿no?, que se trabaja en una alianza. No es que uno haga mal las cosas o el otro está supervisando para detectar una mal, no. Acá se trabaja en una supervisión desde un lado de el acompañamiento, y la sociedad civil desempeña las responsabilidades no solamente de la atención, sino también de la rendición de los recursos financieros que recibe por parte del Estado. Y bueno, y esto es algo que se viene acompañando. Tenemos porcentajes elevadísimos de rendiciones de cuentas muy buenas, y se fueron perfeccionando. Además, a partir del año 2018, las rendiciones de cuentas se realizan a través del SIRC, que es el Sistema Electrónico Informático de Rendiciones de Cuentas de INAU, y luego tienen que ser validadas en cada una de las direcciones departamentales. Un tema muy discutido, que va a quedar para otra charla, sin lugar a dudas, es algo que sucedió en el año 2021, y que estuve generando todo un seguimiento, un contralor, dado que es una irregularidad constatada, es cómo la Intendencia de Paysandú lleva adelante la gestión de los 8 centros CAIF y el Centro Siempre, que tienen convenio con INAU, dado que tercerizó la gestión de los recursos humanos a la Fundación Aganar, sin haber generado ningún tipo de información al INAU. Entonces, en un contrato donde son 2, ingresó un tercero, y esto es una irregularidad
¿Qué pasa? La rendición, el objetivo de la Intendencia de Paysandú era que ahorrarse los aportes patronales y le paga a la Fundación Aganar un 4% por cada sueldo liquidado. Esto, ¿qué pasa cuando nos va a rendir cuentas del dinero que transfiere INAU a la Intendencia? Lamentablemente estamos recibiendo recibos de sueldos a nombre de la Fundación Aganar que se están pagando con dinero de INAU cuando INAU no tiene absolutamente ningún tipo de contrato. ¿Por qué menciona puntualmente ese caso, ese departamento, ese inconveniente que habría en la gestión de recursos? Porque es el único caso que se llevó adelante y se aceptó por parte del directorio oficialista de que esta gestión se incumpla lo que es el reglamento de convenios de INAU y se habilite el ingreso de un tercero sin tener ningún tipo de normativa que lo habilite. Entonces, y acá estoy hablando de las transferencias de los dineros públicos que se hacen para llevar adelante la gestión de estos centros. Con más razón, pregunto yo, si existe una situación como esa, ¿tiene validez o no que se haga una revisión, que se ordenen los datos, que se examine el panorama de manejo de recursos antes de definir cuál es la cifra que se necesita del presupuesto adicional? No, se tienen que hacer en simultáneo, ¿no? Porque la necesidad no puede esperar. Una cosa es lo que es, nosotros tenemos que entender que la política tiene, cuando se habla del Ejecutivo, ¿no? El llevar adelante el ejercicio de la política es para cambiar las situaciones problemáticas, para cambiarle la vida a la gente. O sea, no podemos quedar en una eterna autocrítica cuando estamos en un rol de llevar adelante la dirección de este instituto que tiene una misión tan importante que es proteger a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Entonces, se tienen que hacer las cosas en simultáneo. Sin lugar a dudas, la mejora de gestión, ¿no? Tiene que estar sobre la mesa continuamente, pero también tiene que estar sobre la mesa las situaciones de vulneración de derechos que vienen en incremento. Entonces, la necesidad, o sea, las violencias suceden hoy, el abuso sexual está sucediendo hoy, requiere de atención de salud mental, requiere de un acceso psicoemocional, sí, claro, pero lamentablemente eso no está siendo atendido hoy por INAU. Y estas adolescentes que de repente en el marco de una salida no acordada, cuando digo salida no acordada, y esto es un ejemplo muy importante a destacar porque sucedieron en el año pasado más de 1000 gurisas entre 12 y 18 años salieron de INAU y no se sabe a dónde fueron. Cuando digo salida no acordada es, por ejemplo, nuestros hijos. Yo vine hoy con mi hijo Lolo porque el sistema de cuidado falló y cuando Lolo tiene 11 años, si Lolo va a salir a la casa de un amigo, yo sé a dónde va. Voy a decirle, voy a autorizarle, voy a estar tranquila. Si yo no sé dónde está Lolo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salir a buscarlo. En INAU hoy no hay recursos humanos en el sistema de protección para salir a buscar a estas adolescentes que hoy se retiran de estos hogares y no sabemos dónde están. Y tienen riesgos inminentes de explotación sexual o abuso sexual, como sucedió hace 2 semanas atrás con 2 adolescentes de 14 y 15 años. Otros comentarios que obtenía la producción de En Perspectiva consultando en INAU. Las negociaciones para la liberación de partidas presupuestales están en curso. Van a obtener resultados. ¿Por qué aparece la licenciada Argencio haciendo estas declaraciones públicas y estos señalamientos? ¿Cuánto cuenta lo electoral? ¿Cuánto cuenta el momento en el que estamos de inicio de una campaña electoral? Sobre todo con frases como esta suya: el Poder Ejecutivo usó la primera infancia como un eslogan y no lo priorizó al momento de acciones políticas. La campaña electoral corre en paralelo de lo que es la acción del Ejecutivo, de la dirección de INAU, en este caso, que es lo que me compete, ¿no? La responsabilidad de seguir trabajando los 300 días que quedan por delante de gestión va de la mano de seguir mirando estas realidades
y generando acciones para ejecutar, ¿no? Y revertir la realidad de estas gurisas. Eso es el compromiso con el que tengo. ¿Por qué sale este tema ahora? Y porque hay un silencio rotundo. Desde que finalizó la rendición de cuentas se conoce que el presupuesto es insuficiente y ese es el oficialismo, o sea, es el presidente de INAU quien lleva adelante las negociaciones. Y en mi responsabilidad como directora integrante de este órgano colegiado, que es quien dirige INAU, consulto semana tras semana en qué están las negociaciones, porque los centros están construidos y vacíos y las niñas y niños están sin acceder a la atención. ¿Serán 30.000? ¿Serán 32.000? Bueno, la realidad es que tenemos que atender a los miles de niñas y niños que no han accedido aún a la atención. ¿Usted tiene números? ¿Cuánto se invirtió en los centros que, como usted cuenta, están prontos y sin embargo vacíos? Sí, claro. Es, por ejemplo, solamente estos 13 centros que están CAIF que están vacíos y las 41 salas móviles tuvieron una inversión de 550 millones de pesos. Cada sala, cada construcción de las salas móviles cuesta 4 millones de pesos. Pero a ver, se invirtió 550 millones de centros en edificios que están vacíos. Entonces, edificios que están vacíos es que se necesita plata para la puesta en funcionamiento, y es eso lo que estoy consultando, y es eso lo que no estoy obteniendo respuesta. Hay un ejemplo claro que lo llevo todas las semanas a las sesiones de directorio, y es uno de estos centros, está por ejemplo en La Paloma del Cerro, que ya se le asignó a una organización de la sociedad civil, que es la organización Dianova, la gestión de este centro, y se le transfirió el primer avance, o sea, la primer cuota, digamos, ¿no? El primer mes de atención, primer mes de atención. Con ese primer mes de atención, ¿qué hacen las organizaciones de la sociedad civil? Compran el mobiliario, parte del mobiliario, y contratan al equipo de recursos humanos para llevar adelante la atención. Luego que se paga el segundo mes, ahí es que se completa el equipo y comienza la atención. No se ha pago ningún otro avance de las transferencias que necesita. Por lo tanto, ¿cuándo debió haberse hecho esa entrega? Esa entrega debió haberse hecho en enero. Pasó enero, pasó febrero. En este momento, si no se aprueba en la próxima sesión de directorio por ejemplo, que ya está asignado a una organización de la sociedad civil, no va a poder abrir las puertas en marzo, y además las trabajadoras y los trabajadores que fueron contratados van a tener que pasar al seguro de paro. Natalia Argencio, licenciada en enfermería, integrante del directorio del INAU en representación del Frente Amplio. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Queda el tema arriba de la mesa, lo vamos a seguir de cerca entonces en estos días, en las próximas semanas. Muchísimas gracias, reitero, por este espacio para poner este tema tan importante sobre la mesa.